Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel 36 y vamos a trabajar con una porción que ya hemos trabajado antes. Hemos usado esta porción para hablar más del evangelismo, pero hoy la vamos a usar para que tengamos claro parte de lo que Dios quiere que entendamos sobre por qué somos su pueblo o cómo se manifiesta su pueblo, qué hace Él con su pueblo. Como les dije, pues vamos a tener varias semanas tocando este asunto de nosotros como pueblo de Dios. Porque si nosotros logramos entender nuestra identidad como pueblo de Dios y logramos comprender un poco el plan del Señor para con su pueblo, esto nos va a facilitar muchas cosas a nivel de la fe personal, para entender nuestro llamado, para entender la razón de ser de que estemos aquí reuniéndonos cada 8 días, etcétera. Listo. Entonces vamos a Ezequiel 36 y vamos a leer desde el versículo 25. Entonces dice, hoy voy a trabajar con la Biblia de las Américas. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos. Multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres, entonces sabrán que yo soy el Señor. Amén y amén. Entonces, como notarán en esta lectura, no hice solamente Ezequiel 36 del 25 hasta el 27, que es la porción que hemos utilizado para evangelizar, o bueno, para enseñar cómo evangelizar. No estoy seguro si todos ustedes han utilizado ese texto para hacer evangelismo, pero la idea es que cuando lo llevamos hasta el final del capítulo, vemos una cantidad de cosas que el Señor va a hacer o está haciendo, pero básicamente se trata de que esta es la acción del Señor para su pueblo. No es una promesa que se la está dando a un solo hombre,
No es una palabra que se la está dando a una sola ciudad o que se la está dando a un profeta, ¿cierto? O que se la está dando solamente a un ejército. Es una palabra que el Señor está preparando para su pueblo. Pero entonces es bien interesante porque antes de mencionar qué quiere hacer de nosotros pueblo suyo, lo dice el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Antes de decir que seremos su pueblo, Él tiene que trabajar en nosotros algo inicialmente y es, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta es una parte bien interesante porque tenemos que analizar qué pasa en el agua. Hay dos interpretaciones con el agua. Una de ellas la vemos en Juan capítulo 15. Vamos a revisar Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y por ahí también creo que en Efesios 5, vamos a ver Efesios 5 rápidamente. Efesios 5. Muy bien, espérenme, yo encuentro el versículo. Efesios 5. Sí, está el Señor haciendo un comparativo de la iglesia y el matrimonio, la relación de Cristo con la iglesia y del esposo y la esposa. Vamos a mirar los versículos 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Se lo vuelvo a leer. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, en Ezequiel 36, cuando el Señor nos está diciendo en el versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Debemos tener en cuenta que como pueblo de Dios, nosotros entramos en un proceso de limpieza. No es una limpieza que ocurre una sola vez y para siempre, pero a la vez hay un acto profético que todo el que sea miembro del pueblo de Dios lo tiene que hacer. Y ya sabemos que se llama el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es un acto profético que está anunciando lo que la palabra ha comenzado a hacer cuando somos sumergidos y cuando salimos del agua. Dice en Romanos capítulo 6 que somos sepultados y que resucitamos. Pero también la palabra de Dios dice que a través del bautismo en agua hay una limpieza de pecados, hay un manifiesto de arrepentimiento. Entrar en las aguas también es una herramienta de ministración poderosa. Ministra liberación, ministra sanidad física, incluso sirve para ministrar o parte de lo que es ministrar sanidad interior. Y es interesante porque en este versículo 25 dice, os rociaré. Lo voy a mirar en la Nueva Traducción Viviente, pero generalmente todas las versiones que usted lea va a hablar de rociar, ninguna va a hablar de que sea sumergido. Vamos a ver Ezequiel 36, 25 en la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Wow. Aquí tenemos muy claro que para ser pueblo de Dios tenemos que ser limpios. Pero la limpieza no la hace usted y no la hago yo. La limpieza la hace el Señor. Viene del Señor para nosotros y viene a través de la palabra.
y se consolida a través del bautismo en agua. Es un proceso que va integrado. No es una cosa que tiene que ser primero la una o primero la otra. En Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se convierte y cuando él y todos los que estaban en su casa fueron llenos del Espíritu, a ellos se les estaba predicando el Evangelio, pero el Espíritu los llenó sin antes haber estado en las aguas. Y recuerden que Pedro dice, bueno, ya que estos fueron llenos del Espíritu, hay algo que impide el bautismo en agua o que vayan al agua. Muchas de estas cosas que vemos en la Escritura no es que primero tiene que ser una y después la otra, simplemente coexisten y ellas se tienen que manifestar en nosotros. Obvio, como estamos en una dimensión terrenal, pues en la dimensión temporal unas cosas van a ocurrir primero y otras van a ocurrir después. Pero la idea es que todo esto sea parte de nuestra experiencia con el Señor. Entonces, no hay pueblo de Dios si no hay predicación de la palabra, y no hay pueblo de Dios si no hay limpieza con el agua, viéndolo desde la palabra y viéndolo desde el acto profético. O sea, es imposible que alguien diga yo soy del pueblo de Dios si en él no hay una influencia, una administración de la palabra y del agua, el agua del bautismo, el agua de la inmersión. Recuerden que también hemos visto que la palabra bautismo tenemos que desconectarla al ritual y se refiere más a la experiencia de ser impregnado, ¿sí? Con las aguas, que las aguas nos toquen, nos impregnen, nos afecten, nos envuelvan, ya sea que estamos sumergidos en ellas o que somos rociados por ellas, pero que las aguas nos ministren y nos envuelvan. Y que el acto o la ministración a través de las aguas, las inmersiones, no es un acto único de una vez. Así como la palabra no se predica una sola vez, la influencia de las aguas no tiene que ser necesariamente una sola vez. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que estar todo el tiempo expuestos a la palabra y expuestos a las aguas. ¿Qué pasa con esto, amados? Que esto es parte de lo que Dios nos está entregando para que seamos limpios del pecado y limpios de los ídolos. ¿Por qué está Dios diferenciando ambas cosas? Porque si tú no estás en un proceso de limpieza de pecados y de ídolos, tú simplemente cambiaste de religión. Cambiar de religión es muy fácil. Es tan fácil como decirlo, cambiar. Hoy estoy en esta religión y la semana entrante estoy en otra religión. Y me quedo en esa religión 1 año, 2 años, 6 meses, lo que sea. Y si no me amaño, pues vuelvo y cambio de religión. Eso es lo que mucha gente hace. Incluso, llamémoslo así, dentro de una misma religión, se mueven de un polo al otro polo dentro de esa misma religión. Entonces eso no es ser un pueblo de Dios. Pueblo de Dios no es decir que voy a una iglesia los domingos. Tú puedes ir a una iglesia los domingos, pero si tú no te sometes al proceso de la palabra y de las aguas, al proceso de ganar victoria sobre el pecado y sobre los ídolos, tú no eres pueblo de Dios. Incluso tú puedes estar en una religión cristiana, llamémoslo así, una religión cristiana, un grupo, una iglesia. Puedes estar expuesto a la palabra, entonces haces cursos, lees libros, recibes predicaciones, pero, aquí es donde viene un punto bien tremendo, pero si tú tienes todavía los mismos ídolos, si tú ministras en los mismos altares paganos, si tú adoras a los mismos dioses, y esto ya lo habíamos hablado hace 2 predicaciones, porque no podemos servir a 2 dioses a la vez, o vamos a amar al uno y aborrecer al otro, o aún algo mucho más sutil, vamos a estimar mucho al uno, pero vamos a menospreciar al otro. Entonces, si nosotros no hemos superado el tema de los ídolos, todavía no somos pueblo de Dios. Entonces, es lo que pasaba en el Israel terrenal en el Antiguo Testamento. Ellos iban al templo o a la sinagoga, ellos hacían los rituales, pero ellos tenían ídolos.
y el verdadero altar que ellos honraban no era el altar de Jehová, no era el altar de Yahweh. Ellos estaban rindiendo culto a otros dioses e incluso sus propias vidas eran sus ídolos. Entonces no eran pueblo de Dios y por eso el Señor en Ezequiel 36 anuncia esta obra tan poderosa, porque Él quiere hacer un pueblo para Él, pero ese pueblo no le puede rendir culto a otros dioses. Ese pueblo tiene que ser un pueblo que no solamente el agua lo ha limpiado, sino que Él rinde culto al Dios correcto. Y aquí quiero hablar de algo bien interesante, porque estamos hablando de pueblo, ¿cierto? La palabra pueblo siempre está relacionada con la palabra cultura. Todo pueblo tiene una cultura, en eso estamos de acuerdo. De hecho, si se quiere, un pueblo es pueblo porque tiene una cultura. Y nosotros sabemos en qué pueblo estamos o a qué pueblo nos estamos enfrentando o con qué pueblo estamos tratando o con qué pueblo estamos negociando por su cultura. Y esto es bien interesante porque la palabra cultura se deriva de la palabra culto y de la palabra cultivo. Entonces aquí la cosa se nos va poniendo más profunda. Cultura, culto y cultivo. Resulta que una cultura es simplemente la confluencia de todas las costumbres sociales de un grupo que tiene un Dios y honra a ese Dios. Analice cualquier cultura, métase a internet, lea libros, lo que sea. Y cuando usted revisa, siempre las culturas están relacionadas con un Dios. Y las costumbres y las cosas que hace esa cultura a nivel musical, a nivel de pintura, de manualidades, de danzas, de gastronomía, todo está conectado con el Dios al que este grupo o esta sociedad adora. Entonces recordemos que Dios está formando un pueblo. Entonces básicamente Dios quiere que nosotros seamos una cultura, más que una iglesia o una religión. Porque como se los dije, usted cambia de iglesia y de religión así. Con la misma facilidad que yo digo la frase, usted ya está en otra religión o en otra denominación o en otra congregación. Eso es muy fácil. Y es muy fácil cumplir con los parámetros para estar en una religión o en una iglesia o en una denominación, en fin. Pero realmente ser cultura te convierte en alguien que tiene una conducta, una forma de pensar, de hablar, de actuar, transforma toda tu cosmovisión cuando tú estás en una cultura. La cultura determina tu pensamiento y tu emoción más profunda. Y la mayoría de decisiones que tomas con las finanzas, con la familia, con el estudio, con la profesión, con todo, están determinadas por la cultura. O sea, por el culto que tú practicas y por el cultivo que tú estás cuidando. Cuando nosotros revisamos en Génesis, y que lo vimos hace 8 días hablando de que era un pueblo, por eso Dios le dijo a Adán y Eva que cultivaran, por eso Adán y Eva cultivaron, específicamente Adán cultivó, porque cultivar o labrar o sembrar, ¿cierto? O cuidar un huerto, desde la raíz hebrea quiere decir adorar. Básicamente tiene que ver con adoración, con servir al Señor. Entonces me parece bien interesante porque cuando estamos leyendo Ezequiel 36 y pasamos del versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice, os libraré de todas vuestras inmundicias. Vuelve y menciona un tema de limpieza, de ya no ser más inmundos, de no estar más contaminados, y dice, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y traeré hambre, y no traeré hambre sobre vosotros y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre
entre las naciones. Cuando nosotros entramos en el pueblo de Dios, cuando estamos en el pueblo de Dios, se debe manifestar un cultivo, tanto en un sentido espiritual como en un sentido físico. Ese cultivo se traduce en abundancia, se traduce en provisión. Espera un momento, lo que pasa es que en este momento estoy saliendo de una migraña y, y estoy teniendo no puedo hablar. No es tanto que me duela, sino que empiezo a tener como unos cucuyos y estoy experimentando un bloqueo para hablar. Voy a parar un momento, necesito unos minutos y les pido que estén orando, por favor. En el nombre de Jesús establecemos tu luz, Jesucristo, en cada uno de nuestros hogares y nos cubrimos con tu preciosa sangre, Jesucristo. Listo, vamos a continuar. Entonces lo que estábamos viendo es que cuando somos pueblo de Dios tenemos una cultura y que la palabra cultura tiene un trasfondo que es la palabra culto y la palabra cultivo. Listo. Entonces nosotros no somos solamente unas personas que vamos a una iglesia o que formamos una iglesia. Nosotros somos personas que fuimos escogidos por Dios para desarrollar una cultura. Esto es importante que lo tengamos claro porque nosotros violamos mucho el código de la cultura como pueblo de Dios. De manera muy sutiles, nosotros nos dejamos contaminar y por eso necesitamos constantemente un trabajo con la palabra y con el agua. Hoy estamos recibiendo una instrucción muy importante de parte del Señor, porque si nosotros dejamos que nos ministre la palabra y que nos ministre el agua, tanto en el sentido físico como espiritual, nosotros nos vamos a convertir realmente en pueblo de Dios. Y voy a hablar aquí algo que no sabía que tenía que ver con esto, pero aquí mientras estoy hablando esto de la palabra y del agua, estoy cayendo en cuenta y aprovecho para hacer un anuncio, porque en los últimos días Dios me ha estado hablando. No voy a contar la historia de cómo Dios me lo mostró, cómo Dios me trajo a este punto. Tampoco es una cosa que sucedió de la noche a la mañana, pero creo que ya en este momento lo entendí. Y eso tiene que ver con algo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Esto es un paréntesis, pero tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través del lavamiento con el agua, que es la palabra y es el acto profético del agua. Pero aquí más específicamente con el tema de la palabra. Hechos capítulo 20, versículo 27. Y necesito que alguien que tenga Reina Valera lo lea después de mí. Entonces lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hechos 20, 27 dice: Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Como dice en la Reina Valera. Alguien que tenga Reina Porque Valera. no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Esto es un tema muy importante, un tema muy álgido, amados, porque aquí tenemos la Biblia, ¿cierto? Obvio. Pero resulta que ustedes y yo sabemos que lo que hay aquí en la Biblia no contiene todo el conocimiento de Dios, pero lo que hay en esta Biblia, todo es conocimiento de Dios. Voy a tratar de expresarlo de otra manera a través de Deuteronomio 29, 29. Dice:
Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a volver a expresar. Todo lo que hay en la mente y el corazón de Dios no está contenido en este libro, porque es mucho más. En Juan capítulo 21, creo que incluso es en el último versículo de Juan 21, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo y que Jesús dijo y que Jesús hizo, si se escribieran todas esas cosas, no cabrían las bibliotecas en la tierra. Ahora estamos hablando si se escribiera solo lo que Jesús dijo y solamente lo que Jesús hizo. Ahora se imaginan todo lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, o todo lo que hay en el Espíritu de Dios. Eso no puede ser contenido en un libro, pero sabemos que todo lo que está en este libro, como libro, todo lo que hay acá es 100% Dios, es 100% su palabra. Entonces, cuando volvemos a Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo ahí está diciendo: durante mi ministerio, yo les dije todo lo que está escrito de parte del Señor, se los dije. Todo lo que Dios ha soltado, todo lo que Dios ha revelado, todo el propósito, todo el consejo de Dios, se los anuncié. Entonces, cuando yo llego a ese punto, yo tengo que hacerme un cuestionamiento que todo pastor debería de hacérselo. Esto es más que todo algo que tiene que ver con predicadores, llámese evangelista, pastor, maestro, etc. Si yo me dedico a enseñar la palabra de Dios solamente de manera que yo hable lo que el Espíritu me lleve a hablar, es posible que cuando yo termine mi carrera en esta tierra, yo haya hablado muchas cosas, pero a lo mejor no haya expuesto todo lo que hay en este libro. Pero resulta que en este libro dice que yo lo debo exponer todo, por lo menos como predicador, como maestro de la ley, como sacerdote, como padre, como hermano mayor de la familia de la fe. Yo tengo un deber y es exponer todo el consejo de Dios. Entonces, eso es por un lado, algo que venía procesando y esta semana el Señor me lo confirmó. Entonces resulta que yo voy a empezar a predicar en semana todo el consejo de Dios. Lo más seguro es que comience en el Nuevo Testamento con los evangelios. No tiene que ser necesariamente que yo empiece en Génesis y que siga el orden que está en la Biblia hasta Apocalipsis. Pero sí es necesario que yo haga una predicación de la palabra con unos propósitos que son dirigidos por el Espíritu Santo. Esa predicación es posible que se haga muy temprano en la mañana. Ahora, no se asuste, no estoy diciendo que hay una nueva reunión de sembradores, sino que simplemente se abre la transmisión, por decir algo, es un ejemplo, esto todavía no sé, por decir algo, miércoles a las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué tan temprano? Porque a esa hora la mayoría ya se está despertando y la mayoría puede poner el audio de lo que se está predicando para que escuche y reciba. Eso es específicamente predicar. Es una conexión donde no va a haber alabanza, adoración, escasamente habrá un saludo, ¿cierto? No es hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más? ¿Cómo va Paola? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Sandra? No. Simplemente Dios los bendiga, buenos días, y empiezo a predicar, a anunciar todo el consejo de Dios. Es un formato de predicación distinto a como yo predico los sábados, porque el objetivo es que la palabra sea anunciada. La palabra va a ser leída y se va a hablar alguna palabra rema, alguna revelación, algún consejo, alguna reflexión relacionada con esa palabra que se va a entregar.
Entonces quiero que entendamos lo que está pasando en este momento. Por un lado, yo había hecho esta reflexión en la presencia del Señor, pero en este momento caigo en cuenta, mientras les estoy diciendo que es necesario ser limpios, que el agua sea rociada sobre nosotros, que el agua de la palabra nos ministre, además de las aguas proféticas, las aguas físicas. Si nosotros nos exponemos a la ministración de la palabra en sí misma va a provocar en nosotros una verdadera conversión como pueblo de Dios. No sé si eso se entendió. El tema es que el que esté disponible, es un ejemplo, el que esté disponible los miércoles a las 6 de la mañana para que la palabra suene mientras está calentando el chocolate, preparando el café, planchando su camisa, empacando su lonchera. Si usted puede poner a sonar esa predicación, esa palabra, en ese momento usted va a ser ministrado. No va a ser una conexión en la que yo voy a decir, ay, ¿quién está conectado? Asómese, no. Básicamente el interés es que la palabra fluya y que usted reciba la palabra. Seguro que alguien se pregunta, pastor, ¿y esas predicaciones se van a grabar? No, esas predicaciones no se van a grabar. Eso es simplemente algo que cada 8 días se abre una llave para que caiga agua. El que esté en ese momento para recibir esa agua, la va a recibir. El que no esté en ese momento, no lo recibirá en ese momento. Listo. Vamos a seguir teniendo la reunión de los sábados. Esa sí se graba, pero lo que se predica los sábados será un asunto distinto a lo que se va a hacer, vuelvo y repito, posiblemente miércoles a las 6 de la mañana, tal vez sea jueves, tal vez sea viernes, tal vez sea martes, ¿cierto? En fin, estoy esperando que el Espíritu Santo me muestre, pero yo tengo claro que será en semana y tengo claro que será temprano, porque tiene que ser un momento distinto. Y es una intención distinta y es una forma distinta de ministrar la palabra. Es básicamente como si usted prendiera una emisora y usted sabe que hay una emisora que tal día a la semana a las 6 de la mañana hay un programa. Cada 8 días hay un programa y usted lo escucha. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Sí, no van a ser predicaciones por temas. No, que vamos, por decir algo como lo que hace el pastor Mao, él organiza por temas. No, aquí no es un anuncio por temas, aquí es una palabra por la palabra. Entonces, lo cierto es que empezaremos con los evangelios. Serán unas lecturas, tal vez yo lea un capítulo completo o 2 capítulos y cierre con una palabra revelacional, con un rema de Dios, una palabra profética. Esa palabra va a producir otra. Pero hay que anunciar todo el consejo de Dios. Pastor, pero eso se va a demorar mucho. Sí, se va a demorar mucho. Qué bueno que dentro de 3, 4 años podamos celebrar el primer grupo que estuvo fiel ahí y que dentro de unos 3 o 4 años podamos celebrar que pasamos por toda la palabra y que estuvimos ahí fieles, recibiendo todo el consejo de Dios. Pero lo cierto es que el Señor me ha dicho, tienes que anunciar todo el consejo de Dios, tienes que anunciar todo el propósito de Dios. Eso va a ser una experiencia bien interesante, porque es algo que va como al grano. Vamos al punto con esta palabra y dejemos que el Espíritu haga. Y será muy distinto a lo que siga ocurriendo los sábados en esta asamblea que nosotros hacemos. Entonces miren qué interesante es algo que Dios nos está entregando porque Él quiere perfeccionarnos como pueblo de Dios. Vamos a ser perfeccionados como pueblo de Dios, sometiéndonos a ese rociamiento de sus aguas, que será a través de la palabra, pero también tendremos esos momentos en que será a través de las aguas físicas para recibir una administración espiritual. Entonces miren que eso va forjando en nosotros una cultura, porque como pueblo debemos ser forjados en una cultura
del reino, hay una cultura que hemos perdido y que necesitamos que esa cultura, de acuerdo a la Biblia, sea recuperada. Y obviamente lo que les estaba diciendo, también por otro lado está la palabra culto. Bueno, esa ya, cuando derribamos esos altares y cuando nosotros adoramos al Dios que está en la Biblia, nos vamos acercando a ser parte de esa cultura. Entonces, también es otro de los efectos de la palabra. Esta palabra nos va a ministrar para que seamos libres de los ídolos. Las ministraciones con agua física nos van a comenzar a sanar de los ídolos. Entonces vamos a practicar el culto de manera adecuada, el verdadero culto, ¿cierto? Porque no es cualquier culto, por practicar un culto cristiano, no es el culto que verdaderamente nos permite hacer los altares. Un ciudadano del reino, un miembro de la cultura del reino, un miembro del pueblo de Dios, es alguien que aprende a edificar altares de manera adecuada. Y es bien interesante porque si tenemos en cuenta lo que vimos en la predicación de hace 8 días, y si lo leemos en la Biblia, vemos cómo Abraham, cuando cambia su identidad, en todos los encuentros con el Señor levantaba altares. Cuando Gedeón entiende realmente su llamado, él levanta un altar y le dice al ángel de Jehová: espérate, no te muevas de aquí porque voy a construir un altar. Y cuando nosotros miramos a Jacob en las escrituras, vemos que él edifica un altar. O sea, parte de nuestra identidad como pueblo de Dios es edificar altares, levantar altares. Nosotros somos una nación de altares. Y por eso parte de nuestra identidad como pueblo de Dios es real sacerdocio, porque la palabra sacerdocio o sacerdote viene del hebreo kohen o kohen, no recuerdo bien dónde está el acento, creo que es el kohen, y un kohen, eso traduce el que presenta sacrificios. Entonces el pueblo de Dios es un pueblo de cultura, de altares, es un pueblo que rinde culto al Dios verdadero y tiene un cultivo. Nosotros tenemos un cultivo. Nosotros fuimos llamados a producir fruto. No solo que el fruto se multiplique, sino que el fruto se expanda. Y noten cómo ese cultivo, porque la palabra cultivo tiene que ver con hacer que algo produzca y crezca. Entonces uno dice porcicultura. Note que está la palabra cultura, pero la porcicultura es básicamente el cultivo de los porcinos, es tomar porcinos y producirlos y aumentarlos. Entonces la piscicultura es tomar peces. ¿Sí ven qué bonito es todo esto de la palabra, cómo le da forma? Entonces es tomar peces y multiplicarlos y tener un cultivo de peces. Eso es la piscicultura. Y si nos vamos a internet vamos a encontrar que ese sufijo cultura está relacionado con un cultivo, con tomar algo y hacerlo crecer y que se reproduzca. Entonces me parece muy bonito porque en el versículo 36 dice, no, esperen que tengo que ir más atrás. El versículo 35. Miren cómo en este Ezequiel 36 el Señor da esa revelación de un pueblo y de una cultura y cómo volvemos al estado original que Él quiere. Verso 35. Y dirán, o sea, hablando de nosotros los hijos, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Es una promesa para el pueblo de Dios, que lo que estaba deshabitado, lo que estaba desolado, un día los de afuera, los que no son pueblo, nos van a mirar y van a decir, esta gente es como el huerto del Edén. ¿Y cómo era el huerto del Edén? Era un lugar donde operaba una cultura, un culto y un cultivo. Y aún los que no son de acá lo van a notar. Es una cosa impresionante. Ahora sí, el versículo 36.
Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Esto me parece genial. Yo, el Amén. Señor, he hablado y lo haré. Amén, amén. Amén, Está amén. hablando hoy Amén. y Él Amén. lo hará. Amén, amén. Y es tremendo lo que sucede en los últimos 2 versículos de este capítulo. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos. 2 puntos. ¿Qué es lo que Él va a permitir que hagamos? Escuchen. Multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El pueblo de Dios, amados, tendrá multiplicación de personas, así como los rebaños. Una multiplicación como un cultivo de rebaños, como un cultivo de ovejas, como un cultivo de personas, que yo no sabría cómo se llama multiplicar un rebaño, así como cuando hablamos de piscicultura, porcicultura, pero seguro que hay un nombre que habla de esa cultura y de ese cultivo de rebaños, de ovejas, de cabras, de todo lo que se necesita para presentar un sacrificio. Entonces, amados, nos queda pues que reflexionemos cada uno y que estemos meditando en Ezequiel 36, especialmente desde el versículo 25 en adelante. El trabajo de Dios ni siquiera es nuestro trabajo, pero el de nosotros es disponernos. El de nosotros es exponernos a ser rociados por el agua de la palabra y por el agua del bautismo, de la inmersión, por el agua de la ministración. Hace mucho, yo recuerdo, tal vez hace 2 años, hicimos una predicación donde mientras estábamos conectados estábamos dirigiendo, y algunos lo hicieron en ese momento, otros lo hicieron después, donde dábamos la instrucción de que fuéramos rociados con las aguas, cada uno en su casa. Estemos orando. ¿En qué momento empecemos el proceso siendo rociados con la palabra? Ahora, no quiere decir que usted y yo solo somos rociados cuando el pastor esté predicando la palabra o cuando la predica. Usted y yo somos rociados por el agua de la palabra cuando nos sumergimos en ella, que es una de las cosas que quiero mencionar. La iglesia hoy día conoce muchos versículos. O sea, ustedes y yo tenemos una lista de versículos que ni sabemos cuántos versículos no sabemos. Pero todos esos versículos están regados, están dispersos. Y nosotros también en lo personal tenemos que fortalecernos en el hecho de hacer lectura bíblica metódica, leer un capítulo completo, 2 capítulos, 3 capítulos, aprender a enlazar las referencias que hay en la Biblia. Cuando leo una porción de la Biblia y cómo esa porción me conecta con otra porción grande de la Biblia, yo tengo que aprender a hacer eso, porque eso es el agua que abunda y que va a empezar a caer sobre mí. Cuando yo trabajo solo con versículos, es como meter la mano en una vasija y echar agua así. Y esa no es la idea. La idea no es ser rociados con unas goticas de agua. La idea es ser rociados abundantemente con el agua de la palabra. Entonces, amados, eso es lo que el Espíritu nos regala hoy. Estemos orando y que el Espíritu nos siga revelando a través de Ezequiel 36 y que el Señor nos prepare. Yo espero poder comenzar la semana entrante con estas predicaciones matutinas, con esta exposición matutina del consejo de Dios, y preparémonos, porque yo tengo fe que va a suceder algo muy especial a través de esta exposición de todo el consejo de Dios, ¿cierto?
Y creo que no es en vano lo de esta migraña como me molestó ahorita. El maligno quiere estorbar que yo hable, que yo predique, que la palabra fluya de mí. Porque de hecho, este tipo de migraña que me ha estado molestando, como se los dije, no es ni siquiera que me duela la cabeza. Sí hay un dolor de cabeza, pero es muy suave. Es como el dolor de cabeza que alguien le da después de recibir sol o cuando tiene hambre. O sea, realmente es algo muy sutil. Es más que se me empieza a nublar la vista por unos minutos y luego se corta. Me deja con mucho sueño, eso sucede, pero me sorprende lo que pasó ahorita, que durante la predicación esto me estorbara el habla. Entonces, creo que también hay una arremetida del maligno, pero no vamos a dejar. Tenemos todos que estar orando. Entonces necesitamos más bien aquí en la casa, necesitamos la intercesión de todos ustedes, como hermanos y como iglesia. Bueno, no se me olvidó, vamos a orar por Yance, que eso lo teníamos pendiente ahorita. Yance y Dani van a comenzar un trabajo como casa de comunión. Recuerden que cuando hablamos de casa de comunión no es solamente para compartir de Cristo a gente nueva. Una casa de comunión funciona cuando entre varios de ustedes deciden comenzar a reunirse periódicamente en esa casa. No específicamente para la reunión del sábado, sino en semana. También Ana Grey está pendiente, ella también ha gestionado, invitar para poder comenzar un trabajo. Paola y Juan Esteban también han estado trabajando, han estado orando para comenzar. Yo lo que veo es que hay una resistencia, ¿cierto? No de ustedes, obviamente, es una resistencia espiritual, pero no podemos parar. Y si comenzar estas casas de comunión demanda que en esas casas se ore, se adore, se ayune, lo que haya que hacer, pues hay que hacerlo hasta que se llegue el día que las personas digan que van a ir a la invitación y que cumplan y se presenten en la invitación. Por ahí están levantando la mano en la estrella. Hola, sí, nosotros también para pedir oración también por eso, porque el anhelo es lograr antes de finalizar este mes con, pues la idea es invitar como a los vecinos, a las personas de la cuadra, donde mi mamá, aprovechando pues también el testimonio que todo el mundo se dio cuenta pues como de lo que le pasó, de la sacada a la ambulancia, y pues la vez pasada incluso pudimos interactuar con una vecina del frente que hasta me sorprendió gratamente porque nunca imaginé que nos fuera a hablar del Señor como habló. Entonces, esa es la idea, pues, poder tener el espacio listo en la casa de mi mamá para poder generarles esa invitación. Nosotros ya habíamos empezado, pero digamos que con todo lo que ha pasado se frenó. Habíamos empezado con las dos personas que trabajan conmigo, pero la idea es poder extender la invitación a las personas de la cuadra. Ya el que quiera ir, de eso se encarga el Espíritu Santo, ¿cierto? Pues nosotros haremos la Amén, invitación. amén. La idea es arrancar, la idea es arrancar y el Espíritu Santo hace el trabajo. Y miren que en la medida que vamos entendiendo que somos pueblo de Dios y cómo Dios se manifiesta en su pueblo, esto nos da fe y entendemos que los obstáculos son parte y entendemos que que esa obra la impulsa Dios mismo. No es tanto nuestro esfuerzo, sino Dios mismo empuja esto. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, finalizando el capítulo, dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, Él está construyendo un pueblo para Él. Con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia para traerte hacia mí, como dice en Jeremías capítulo 31. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás preparando en la casa, allá en el apartamento en San Luis, con Pau, con Juanes. Gracias por lo que tú estás preparando
en el apartamento de Ana Grey, gracias por lo que tú estás preparando en la casa de Yanceli y que lo harás a través de Yanceli y de Daniela. Y también sabemos que usarás a Octavio. Gracias por lo que tú estás preparando en la casa de mi mamá junto con Verónica y por lo que tú estés en este momento sembrando en el corazón de otros sembradores, porque yo siento que tú estás sembrando algo en los corazones de esta congregación. Algunos se manifestarán antes que otros, pero tu semilla está en nosotros, Señor. Prepáranos también para que cuando todo el consejo de Dios comience a ser anunciado, nosotros tengamos una preciosa experiencia frente a la exposición de la palabra, una exposición distinta de la palabra, pero que sabemos que será dirigida por ti también y donde seremos ministrados, Señor, por el momento, una vez a la semana muy temprano. Prepáranos desde ahora en el espíritu, en la mente, en el corazón, y tenemos fe y seguiremos adelante porque tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén.